Bien, para trabajar con base de datos, como estamos mencionando, vamos a tener esta estructura a fin de organizar el trabajo que vamos a hacer. Si tú observas, hay una serie de pasos, paso 1, 2, 3, pero a su vez también tenemos unos archivos que están remarcados. Entonces, vamos a empezar primero con el MySQL Connection, que como mencionamos, es el que nos va a ayudar en este primer paso que es cargar el driver y establecer la conexión. Si tú le das un clic en tu MySQL Connection, en el PDF, por esta versión que estamos usando del navegador, te va a mandar a un link o una diapositiva, pero tienes que subir porque está como que está bajando un poco. Ya. El MySQL Connection dice qué cosa, que es una clase donde se define esos dos pasos, el cargar el driver y establecer la conexión. Si vas a tu código y abres el archivo MySQL Connection, acá es donde nosotros vamos a ver esto. Esta plantilla ya se te está proporcionando. Como es una plantilla, lo que tienes que hacer es cambiarle algunos elementos, como por ejemplo el nombre de la base de datos. ¿Cuál es el nombre de la base de datos? Vamos a ver un momento. Para eso, si tú no lo has creado directamente en el MySQL todavía, en nuestra plantilla vamos a ver una carpeta que dice BD. Para abrirlo, mucho cuidado, si observas está abriéndose como SQL Server. Así que vamos a darle clic derecho para abrirlo como un archivo de texto. En otras versiones del SQL, del Eclipse, en este caso la versión Enterprise, se puede abrir directamente. Pero por el momento como archivo de texto. Ahí está. Todo este es el código de nuestra base de datos. Código que obviamente ya tú manejas. Pregunta, ¿cómo se llama la base de datos que vamos a crear? Excelente, correcto. Entonces, este nombre de acá, es el que vamos a poner como nombre de la base de datos. Listo. ¿Qué otra cosa hay que cambiar? El usuario. Ojo, cuando nosotros nos conectamos al MySQL, si tú recuerdas, el usuario no lo pusimos. ¿Por qué? Exacto, porque por default es ¿cuál? Root. Así que en este caso, el usuario no lo vamos a cambiar. Pero, si tú tuvieras otro, habría que cambiarlo. Lo que sigue, ¿qué más debería cambiar yo? Correcto. Y para nuestro laboratorio, la clave, ¿cuál es? Correcto. Entonces, ya está. Pero si en tu casa le pusiste otra contraseña, habría que poner el dato, ¿no? Listo. En esta plantilla ya acabaste lo que tenías que hacer. Y acá están los dos elementos, mira, los dos momentos. Esta línea del class for name es la que va a cargar el driver. Muy bien. ¿Qué significa eso? Que si este driver que dice driver JDBC de MySQL no existiera, entra en el bloque try catch y nos mandaría ¿qué cosa? Exacto, error driver no instalado. Mucho cuidado porque a veces en el proyecto empezamos a decir, profesor, no sale, es porque no está el driver. Y la pregunta es, profesor, ¿y cómo instalo este driver? Vamos a nuestra guía. Y para el driver, vamos a ponerlo por acá en este caso. El driver lo vamos a hacer de lo siguiente. El driver no es otra cosa que un archivo de conexión o un conector, como dice acá. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Simplemente agregarlo como una librería común y corriente. Entonces, si nos vamos a nuestro proyecto, dentro de la carpeta de librerías, mucho cuidado, dentro de la carpeta de librerías, vamos a importar o instalar nuestro conector. ¿Cómo sería entonces? Bien, clic derecho. ¿Qué más? Buildpath. Y lo único que tendríamos que poner es ¿qué cosa? Add to buildpath.
En este momento estás instalando esta librería. De tal manera que si cuando ejecutes tu código te saliera driver no instalado, es porque no hiciste ese paso. El segundo momento que vimos en este archivo era carga el driver y establece la conexión. Sí. Si terminamos de configurar, actualizamos y cerramos el MySQL Connection. Volvamos a nuestra guía. Listo. Hasta ahí ya terminamos los pasos previos. Ahora sí, vayamos por nuestro paso a paso en la construcción del proyecto. El primer paso dice que vamos a crear los archivos dentro del paquete de interfaces. Para eso, una interfaz no es otra cosa que una clase, pero es una clase especial. Vamos a ponerlo acá. Y acá vemos la definición. Esta clase especial lo único que va a hacer es listar los métodos de mantenimiento. Por ejemplo, necesito crear una aplicación para actualizar los productos. Entonces voy a crear, ¿qué cosa? Una interfaz con los métodos para actualización. Por ejemplo, actualizar. Si necesito registrar los productos, crearé mi interfaz con todos los métodos de mantenimiento. Esa es la idea acá. Lo único que pones son solamente los nombres de los métodos, los datos que va a necesitar y qué cosa podría devolver. Entonces, vamos a crear esta clase especial. Nos vamos al paquete de interfaces y como es una clase, se crearía como new class, pero como es una clase especial, por decirlo de una manera, le vamos a poner ¿qué cosa? Interfaz. ¿Qué vamos a ponerle? Como referencia, si yo quiero hacer mantenimiento a mascotas, mi interfaz se llamará mascota interfaz. Si quisiera mantenimiento para proveedores, proveedores interfaz. En nuestro ejercicio vamos a darle mantenimiento a ¿qué cosa? Correcto. Y como es una clase, lo ponemos con mayúscula. Listo. Observa que nos dice public interface y no public class, ¿no? Por eso es diferente. Entonces, no nos olvidemos, esta es una clase especial, como dice, que lista los métodos de mantenimiento. Los métodos que vamos a crear tienen que tener acceso público y como recomendación, si lo que queremos es un registrar, eliminar, actualizar, esos métodos devolverán un valor entero de control. Para los demás métodos dependerá del proceso. Así que, a ver, por ejemplo, si a mí me pidieran registrar los datos de un usuario, ¿cómo sería el método? ¿Está? Sería public in, por ser un registrar, el método le hemos puesto registrar, y dentro del paréntesis deberían ir los parámetros. Ojo, si yo quiero registrar los datos de un usuario y observo mi tabla, un usuario tiene código, nombre, apellido, etc. La idea no sería ponerle nombre, apellido y los demás campos. Lo más práctico sería poner un objeto de ¿qué cosa? De clase. Profesor, ¿y por qué? Porque puede ser que una tabla tenga 40 campos. Entonces no vamos a estar listando los 40 atributos que vamos a poner. Directamente puede ser con un objeto, correcto, ¿no? Ya está. Profesor, pero me manda error. Obviamente, ¿por qué? Porque la clase no está creada. Pero hasta acá ya cumpliste con el tema de la interfaz. Crear los métodos que van a hacer lo que nosotros necesitamos. Ya está. Por ejemplo, si te pidiera esto de acá, a ver.
A ver, ¿cómo harías eso? Obtener los datos de un usuario según su código. Si me pide obtener los datos de un usuario, ¿es un registrar? ¿Es un eliminar? ¿Un actualizar? No, es una lista, ¿sí o no? Una búsqueda, una consulta. Entonces, esa consulta, ¿qué me va a devolver? Exacto, no me va a devolver solo el nombre, el apellido, me va a devolver los datos. Exacto, el objeto. En este caso sería la clase. Usuario. El nombre, ¿cuál pondrías? Si tú recuerdas, en tu ciclo anterior tuviste un método obtener. La idea es la misma, ¿no? Algo así parecido con un get. ¿Qué parámetro necesitaría este proceso? El código. ¿Y el código de qué tipo lo definimos? In. ¿Por qué in? No, mucho cuidado. El código o el tipo de dato para el código depende de tu base de datos. Si mi código dice in, le tengo que poner ¿qué cosa? In. Si el código fuera de repente, mira, char, eso ya no es in necesariamente. Tendría que ponerle, ¿qué le pondría? String. Mucho cuidado, porque un char o varchar son cadenas. Entonces tendría que ser un string. Entonces, este código depende del tipo en la base de datos. Entonces, hasta acá tenemos el paso número 1. Paso número 2 nos dice que vamos a crear lo que se llaman las clases de entidad. Importante. Obviamente por la razón que nos dice lo siguiente. Cuando creamos nuestra interfaz, nos decía que no habíamos creado las clases. Entonces, el paso número 2, ¿estamos? Paso número 2 es crear las clases de entidad. ¿Qué es eso? Por ejemplo, si yo quiero guardar los datos de un usuario, tengo que crear una clase donde yo especifique qué atributos o campos voy a capturar o registrar. Y como esta es una clase, vamos a ponerlo por acá, no se olviden subirlo. La referencia es que tomemos lo que tenga como contenido la tabla o la consulta que tú vayas a realizar. Por ejemplo, si tengo mi tabla de usuarios, voy a trasladar y voy a definir correctamente en Java esos tipos. Claro, no necesariamente todavía, pero vamos a utilizar ahorita, ¿ya? Entonces, mira, nos vamos a nuestro proyecto, nos vamos a crear nuestra clase que se llamará ¿qué cosa? Usuario. ¿Ya está? Entonces, en el paquete model creamos nuestra clase usuario. Listo, recuerda, ¿qué cosa es lo que va a ir en esta clase? Los atributos de clase. Y esos atributos los vamos a obtener de nuestra tabla o consulta. Recordemos, los atributos de clase van a ser de acceso ¿qué cosa? ¿Correcto? ¿Ya está? Entonces, como referencia o como recomendación, si yo quiero crear mi clase para la entidad usuario, entonces me voy a mi base de datos y copio todos los atributos que tenga. ¿Para qué? Para poder tener como referencia. Y empieza, no, este es usuario, no, este no es. Vamos al usuario. Y empezamos a definir nuestro acceso privado. Entonces, si el código del usuario en la base de datos es un int, ¿cómo tendría que ponerlo en Java? Como entero. Si el nombre es un varchar, ¿cómo lo definiría yo en Java? Exacto.
Y así sucesivamente con todos los campos. Apellido sería ¿qué cosa? String. Y como es string puedo ponerlo en la misma línea. El usuario, si es un char, ¿cómo lo definiríamos? Exacto, también como un string. Ya está. Entonces tú vas viendo su correspondiente dato para buscar su equivalencia. Igual con la clave, el tipo sería entero, podría pasar acá arriba, estado también podría ir acá arriba. En el caso de la fecha, dice que la fecha es un date. Exacto, puedes trabajarlo como un date, pero la recomendación es que lo manejemos como una cadena. A ver, completemos entonces la actividad. Listo, una vez que hemos creado todos los atributos de nuestra clase, que van a ser los atributos de la entidad usuario, lo que nos pide ahora, ¿qué cosa es? Crear los métodos get y set. Y acá pues aplicas tus conocimientos de algoritmo de estructura de datos. ¿Cómo creamos rápidamente los get y set? Ah, muy bien. Paso mi mouse de repente, qué sé yo, crear get y set. Ya está. Crear get y set para código, para esto, para lo otro. Pero para no estar haciendo uno por uno, tranquilamente podemos ponerle clic derecho, la opción que dice source, y en source le ponemos ¿qué cosa? Generar getters and setters. Para no estar haciendo uno por uno, podemos seleccionarlos todos y simplemente confirmamos con OK. Ya tenemos nuestros métodos de acceso. Ya está. Entonces, ya teniendo nuestra clase usuarios, vamos a cerrar de una vez la pestaña de usuario para ir cerrando algunas cositas y no llenarnos de pestañas. Entonces, si ya terminé el paso número 2, voy a aprovechar que ya tengo ahora sí mi clase usuario para completar mi interfaz. ¿Qué tendría que hacer para que no me arroje estos errores? Correcto, importar la clase usuario. Graba y cierra tu archivo. Y hasta acá ya terminaste el paso número 1 y paso número 2, que como has visto ha sido bastante sencillo. El paso 3 es implementar esos métodos que hemos ido listando en nuestra interfaz. Para eso vamos a crear una clase que, si queremos implementar la interfaz de usuario, le llamaremos gestión usuario, y así sucesivamente, ¿no? Si quiero implementar mis mascotas, gestión mascotas, gestión proveedor, gestión clientes. Vamos a crear de una vez la clase. Ya está. Pero vamos a ponerle, como en el PDF está, creo, usuarios, le vamos a poner usuarios nada más, para seguir el mismo modelo. Listo, entonces, esta es una clase normal, como ya vimos, pero que va a... Esta clase lo que va a hacer es implementa la interfaz. Esta clase lo único que va a hacer es implementar la interfaz. Y para poder implementar la interfaz, lo único que hay que hacer es ¿qué cosa? Agregarle implements y el nombre de la interfaz que quieres implementar. ¿Cómo se llama? Correcto. Cuando tú completas el implements usuario interfaz, tu clase te manda un aviso que me dice que hay que implementar, debes implementar esos métodos que está heredando. En este caso le vamos a poner ¿qué cosa? Agregar los métodos. Y ya terminaste este paso. Lo que tienes que poner adentro es cómo voy a poner ese insert, cómo voy a poner ese obtener, cómo haré ese
eliminar, etcétera. Y para eso vamos a usar una plantilla muy básica. Bien, como vemos, este método registrar, atención, este método registrar nos devuelve un valor entero. Casualmente, esta variable rs nos va a permitir casualmente capturar ese valor entero. Por eso es que es muy importante. Un error típico que se encuentra es que te olvides de cambiar la variable que se retorna. Acá inicialmente, ¿no?, cuando lo implementamos, este valor decía ¿qué cosa? 0. Si tú lo dejas con 0, haga bien o haga mal el insert, siempre nos va a devolver como un control 0. Mucho cuidado. Ese es el punto de lo que yo mencionaba. Tener cuidado, anotarlo. Hasta ahí no hay problema. Otro error que muchas veces se encuentra es el tema de las clases. Como ya dijimos, esto se tiene que importar de Java SQL. Si te equivocas, te va a generar una serie de errores encadenados. Así que mucho cuidado. Luego tenemos lo siguiente. Esta conexión es la que se va a capturar de tu MySQL Connection. Que si tú recuerdas, carga el driver y establece la conexión. Una vez que ya estableciste la conexión, la línea donde tú vas a tener mucho cuidado es en la línea del SQL. En esta línea, tú lo que debes poner es la sentencia que vas a utilizar. Pero acá la recomendación, mucho cuidado. Lo que se recomienda no es de frente tipear la sentencia. No. Sino, ¿dónde lo debería yo probar primero? Excelente, lo debería probar en el MySQL. Por ejemplo, mira, si yo ya probé, esto no es MySQL, pero voy a usar el script que tenemos. Si yo en MySQL ya probé que mi insert ya funciona, ¿no?, ya probé que este insert funciona, lo que voy a hacer es copiarlo. Ahora sí lo voy a copiar a mi línea de cadena SQL. Pero no lo copies todavía de frente. La recomendación es pégalo antes para que te sirva como referencia de qué son los diferentes elementos. Y ahora sí lo vamos a pegar adentro, mira. Profesor, ¿y por qué hace eso? Por una razón, mira. Esta es tu sentencia. Así como está, son valores fijos. Y yo lo que quiero que veas es lo siguiente. Este insert, ¿por qué tiene un valor nulo primero? ¿Por qué crees? Ah, muy bien, excelente, mira. En tu tabla, correcto señor, muy bien. En tu tabla código, de usuarios, el código es un valor, ¿qué cosa? Exacto, es un valor entero, pero es un valor entero autogenerado o autoincrementado, como dice acá. En el SQL sería, ¿cuál es el incrementado en SQL? Correcto, el identity, muy bien. En SQL sería una estructura diferente con identity. Entonces, cuando tu campo, cuando tu código es entero y autoincrementado, solo en ese caso, tu registro puede pasar la información como valor, ¿qué cosa? Nulo. Como es nulo, significa que tu GUI, ¿ya está? Tu diseño de la GUI no es necesario que el valor del código se tenga que ingresar. Es opcional porque eso ya es autogenerado, es autoincrementado. Entonces, por eso es que acá en el código le estamos poniendo nulo. ¿Qué cosa viene a ser Tito en mi caso? Exacto, sería el nombre que tú vas a capturar de tu GUI. Como este dato tú lo vas a capturar de tu GUI, ese dato se reemplaza por un parámetro. Y en MySQL, los parámetros, perdón, en nuestro código, los parámetros van a reemplazarse con símbolo de interrogación. Y mucho cuidado, la interrogación va sin apóstrofe, sin comillas, sin nada por el estilo. Simplemente así como está. Esto reemplazaría cualquier nombre que se ingrese. Lo mismo pasaría con todos los parámetros. Ciber, ¿qué cosa es? ¿Parámetro o es un dato fijo?
parámetro. Así que lo reemplazo por una interrogación que reemplazaría en mi código al apellido. U001, ¿qué sería? El dato del usuario. Es un parámetro, así que lo reemplazo con interrogación. El 1001 vendría a ser tu clave, que la reemplazo también por una interrogación. El curDay, que es la función en MySQL para obtener la fecha actual, lo voy a reemplazar con la fecha del sistema, así que eso también sería un parámetro. Sin embargo, ahora quiero que veas, por favor, muy importante. En nuestro insert tengo dos campos más, dos datos más. El número 2 y el número 1. Pero si tú observas tu GUI, no hay ningún 2, ni un valor que reciba ese 2, ni un valor que reciba el 1. ¿Y esto por qué? Porque en mi base de datos, el 2 correspondería a ¿qué cosa? Al tipo. Y el 1 correspondería al estado. Estos dos valores, si tú observas, tienen una restricción o un constraint que dice que son por default. Cuando tenemos valores por default en una tabla, al momento de insertarlo, también se pueden, ¿qué cosa? Omitir. Por eso es que en la GUI tú no encuentras un campo para el tipo ni para el estado. Donde sí debería haber sería en tu actualización, porque de repente quiero cambiar el tipo del usuario o quiero cambiar el estado del usuario, estado activo, descontinuado, qué sé yo. Pero si es un registro, estos valores los puedo omitir. Y como los quiero omitir, los puedo poner con datos fijos, así como está acá, lo puedo dejar así, o puedo usar la palabra reservada, que sería ¿qué cosa? Default. Si es que, pero ojo, el default solamente lo podemos usar si es que tu base de datos tiene campos que tienen el default. Si no, pues no se puede utilizar. Hasta ahí ya terminaste tu sentencia. Como ya tienes tu sentencia, lo que hay que hacer ahora es asociar estas interrogaciones, es decir, los parámetros. ¿Con qué cosa? Con los datos que tú le vas a mandar desde tu GUI y que se van a recibir con el objeto de tipo usuario. Por eso es que acá usamos nuestro prepare statement, que para nosotros será los parámetros, punto. Y acá viene lo interesante, mira. Este primer parámetro lo miras en tu línea y dices, ah, mira, este parámetro es para el nombre y el nombre es una cadena. Por lo tanto, mi primer parámetro sería un set string. ¿Qué número le pongo en el parameter index? 1. ¿Pero por qué le pongo 1? Y acá viene la parte donde muchos también se confunden. Mucho cuidado. Muchos dicen que este parámetro es 1 porque el null es 0. No, eso está mal. Es 1 porque es la primera interrogación. Tú acá podrías tener null, etcétera, 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 pero por el hecho de que esta es la primera interrogación, a esto le corresponde el parámetro número 1. Acá en parámetro no existe parámetro 0. No hay eso, mucho cuidado. Entonces, en parameter index le ponemos 1. ¿Y qué cosa, con qué dato lo voy a reemplazar? Con mi objeto usuario punto get qué cosa. Correcto. Y así sucesivamente. Tengo un segundo parámetro que también es una cadena. Otro error que muchos cometen es copiarlo, pero no reemplazar los datos ni reemplazar qué cosa. Los valores. Por eso sería get apellido. Y así sucesivamente, que tú debiste haber terminado todo esto. Entonces, como todos nuestros datos son cadenas, acá le estamos poniendo qué cosa. Set string. Si por ejemplo yo tuviera el precio, ¿qué le pondrías? Get, ¿qué cosa? Set, ¿qué cosa? Double, correcto. Si fuera el stock,
que es un entero, ¿cómo le pondrías? SetIn. Si fuera de repente, no sé, pues algún valor adicional, tú puedes ir cambiándolo. Entonces, mucho cuidado. Una vez que ya le asocié los parámetros a todas estas interrogaciones, lo que tú vas a poner es, ¿qué cosa? Esta última parte, que con esto ya estamos acabando, que dice la ejecución. ¿Y cómo le ponemos esa ejecución? RS igual a ¿qué cosa? Prepare statement.execute. Y mucho cuidado. Si lo que nosotros queremos es un registro, por eso es que acá dice, mira, si nosotros vamos a ejecutar la sentencia, en el caso de inserts, update o delete, la ejecución debe ser execute, ¿qué cosa? Update. Si yo quisiera ejecutar un select, la ejecución debería ser, ¿qué cosa? Execute query. Por eso es que nosotros tenemos que acá es execute update. Nada más. Muy importante esta parte del, ¿qué cosa? De tu mensaje, porque si hubiese errores, por eso le estamos poniendo así. Error en la sentencia. Nuestra sentencia es registrar. Y para que nos muestre por qué se generó ese problema, ese error, le vamos a poner E, que es la variable, y si queremos el get message. Y así sucesivamente tú debes haber terminado. Obviamente no lo he terminado yo, eso ya tú lo terminaste, pero hasta acá yo quiero que veas esto. Esta es la secuencia. Paso número 1, la interfaz. Paso 2, la creación de clases de la entidad. Y paso 3, la implementación. Lo único que nos falta ahora es hacer que funcione ¿cómo? Utilizando nuestra GUI. Para eso, la GUI lo que va a hacer es lo siguiente. Cuando presionemos el botón, lo que vamos a hacer es capturar los valores de entrada. Nada más. En nuestro ejemplo, vamos al botón. Obviamente ya tú lo terminarás esto. En nuestro ejemplo, nos vamos al botón registrar. Tú tienes que declarar las variables. ¿Qué variables son las que vamos a capturar? Pues la variable para el nombre, apellido, usuario, clave, fecha. Y como todos son cadenas, lo declaramos así. Ya está. Lo que tú vas a tener que hacer entonces es lo siguiente. Completar, ya está, los datos que tenemos por acá. Entonces, tú vas a completar tu actividad. Pero, como recordar, vamos a ver como quien recordamos la cosa, para las fechas estamos usando un calendar. Así que, un JCalendar. Así que lo vamos a hacer con un txt fecha. Vamos a usar la herramienta de chooser. Y ese txt fecha se va a obtener ¿qué método? Get. Muy bien, mucho cuidado. La mayoría comete un error. Como esto se tiene que leer como cadena, la mayoría piensa que esto es el get day, ¿qué cosa? Format string, pero esa no es la solución. Esto lo que te va a devolver es cómo la fecha se está formateando. Si es día, mes, año, año, mes, día. Mucho cuidado. Para leer la fecha lo vamos a hacer con un get, exacto, con un get date o un get calendar. Vamos a usar el get day. Pero acá viene un problema. La fecha es una cadena y esto es un date. Ah, fácil, profesor, lo convierto a cadena. Y muchos lo que hacen es más comillas vacías. Eso también está mal porque te va a devolver todo el date como una cadena, que no es lo que yo quiero. Lo que nosotros queremos es que este date se convierta en un formato. Y para eso nosotros vimos que existe una clase llamada excelente, simple date format. Con esta clase tú lo formateas. ¿Y cómo lo formateo?
dándole el patrón. Lo vamos a formatear de tal manera que esta fecha se va a convertir en ¿qué cosa? Año, slash, y los meses, no te olvides, son con M mayúscula, y los días. Entonces, este va a ser mi formato para que esta fecha se convierta en cadena, pero como año, mes y día. Y si ya tengo esto, pues simplemente lo formateo. sdf.format de toda esta variable. Ahí está. Pero recuerda, todo este simple format del formateo que se devuelve, deberás tú hacerlo dentro del método. Por el momento, vamos a hacer para esta actividad de forma así directamente.